Muy buenos días, hermanos, una vez más. Otra vez agradecido con Dios por todas las misericordias que a cada momento Él está derramando por sobre nosotros. Y también por el hecho de que, gracias a Dios, a nuestro hermano Efraín me concedió el privilegio una vez más de poder estar aquí enfrente de ustedes. Estaba orando, ¿verdad?, para que nuestro hermano se recobrara la salud y sin embargo, pues muchas veces pasan este tipo de cosas y siempre pasan por un motivo, por una razón. Y creo que de eso vamos a hablar en esta mañana. Una de las razones por las cuales nosotros vemos que en el mundo entero está o está faltando en el mundo entero esto que nosotros hemos pedido a través de nuestro canto, que es la fe. ¿Por qué? Porque en el pedido que nosotros hemos hecho a través de nuestro canto, la fe nos puede dar tres diferentes cosas que son muy importantes para nuestras vidas. Primero, que la fe nos va a dar poder. Eso es lo muy importante. La fe también nos va a hacer que nosotros podamos ser vencedores. Y la fe nos da también el valor para que nosotros podamos caminar en nuestra vida espiritual en estos momentos. En todas partes, en todos los lugares, nosotros vemos que cuando nosotros traemos el evangelio, cuando nosotros queremos compartir la palabra de Dios con otras personas, tristemente muchas personas no llegan a creer lo que nosotros estamos compartiendo con ellos. Y hay una razón, porque el enemigo de Dios se ha encargado de traer este espíritu de incredulidad a todos los seres humanos, incluyendo a Adán y Eva en el momento que ellos pecaron. Ellos fueron nuestros padres y por eso al dejar de creer en el Padre eterno, en el Creador de nosotros, todo esto que ahora vivimos, pues se ha pasado a nuestras vidas. Pero es necesario que nosotros verdaderamente no creamos en Dios. Es necesario que nosotros pasemos por diferentes situaciones por el hecho de que no creemos. No. Tenemos que confiar en cada promesa, en cada situación que Dios nos da, en su santa palabra, para que podamos obtener ese poder y podamos ser vencedores. Así que vamos a leer una historia que viene en la palabra de Dios, que nos va a enseñar cómo aquellos que dicen que son creyentes en Dios, muchas veces nos falta la fe. Pero también en otra parte de la santa palabra de Dios nos enseña cómo aquellos que nunca han escuchado de Dios a veces también presentan una fe que es sorprendente. Así que vamos a comenzar con la historia. Y vamos a leer lo que Cristo mismo le dijo al apóstol Tomás. El apóstol Tomás se había ausentado de los otros apóstoles cuando Cristo apareció a ellos, después de que se apareció a María Magdalena. Cristo viene y se aparece a los discípulos, pero Tomás no estaba ahí. Entonces, los discípulos vienen y le hablan a Tomás y le dicen: hemos visto al Señor. Pero Tomás no creyó lo que sus compañeros le decían. Entonces, Cristo viene y se presenta delante de Tomás y le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Una de las amonestaciones que nuestro Señor Jesucristo le dio aquí, en este caso a Tomás, y por ende viene también para todos y cada uno de nosotros, es de que nosotros no seamos ¿qué? Incrédulos, sino que seamos creyentes. Por eso es que el título de este tema es: no hay que tocar para poder creer. Si nosotros verdaderamente hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, nosotros tenemos que creer que Él es real, que Él no es un ser ficticio, parte de una historia que se nos ha inventado y en la cual nosotros hemos comenzado a creer.
En otra parte de la Biblia también nos habla acerca de un padre que tenía un niño. Ese niño estaba poseído por un mal espíritu. Y el padre viene con los discípulos y los discípulos también no pudieron expulsar a ese mal espíritu. Y viene ahora a Cristo Jesús. Y este padre también presenta poca fe. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo le dice, si puedes creer que yo puedo expulsar a este mal espíritu, lo voy a hacer. Por eso le dice, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿por qué es muy necesaria la fe en nuestra vida? Porque si nosotros creemos, cada una de las cosas por las cuales nosotros estamos pidiendo, suplicando a Dios, se nos va a ser concedida. ¿Cuál es la más importante de las cosas que nosotros debemos suplicar a Dios? Nosotros como padres. ¿Cuál es la cosa más importante? Si nosotros nos ponemos a pensar, lo más importante que nosotros tenemos en nuestras vidas como padres son nuestros hijos. Y nosotros muchas veces decimos, yo haría cualquier cosa por mis hijos. Caminaría tanto de camino con tal de que mi hijo sea salvo. Haría este tipo de cosas para que mi hijo sea salvo. Pero muchas veces, a pesar de que decimos estas cosas, nos falta fe. Pero es en este sentido cuando Cristo Jesús se presenta delante de nosotros y nos quiere ayudar a que nosotros tengamos fe. Por eso vamos a empezar con la historia. Y se trata de un hombre que escuchó de Cristo Jesús. Él era parte del pueblo de Israel. El pueblo de Israel decía que creía en Dios, ¿cierto? Entonces, este hombre, viviendo en Capernaum, escuchó que Cristo Jesús iba a estar en Caná. Y vamos a ver cómo dice la historia. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Nosotros nos acordamos de la historia que sucedió en aquel lugar, ¿cierto? Cuando Cristo Jesús fue invitado a una boda. Y ahí en la boda, de repente se terminó el vino. Ahora, muchas personas utilizan este versículo para argumentar que el vino puede ser ingerido por nosotros los seres humanos. Pero están hablando del vino que ahora fabrican, que está completamente fermentado, que es alcohol. Y en este caso, la palabra de Dios nos muestra que el vino que bebieron o que Dios provió, Cristo Jesús provió, fue, ¿de dónde salió ese vino? Del agua. Entonces, no puede ser cierto lo que muchas personas dicen, ¿no? Que es permitido por Dios que nosotros tomemos el vino, sino que este es jugo de uva. Ahora, esto sucedió ahí. Cristo Jesús hizo el primer milagro ahí en Caná de Galilea, en esa boda. Pero continuó diciendo este versículo, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ahora, este versículo, solamente este versículo lo tomé de la versión Reina Valera Gómez. Creo yo que es la versión que tiene nuestro hermano Efraín ahí en sus manos. El resto de la Biblia que estoy citando en estas fotografías va a ser la nueva versión internacional, que es esta. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque en la nueva versión internacional está un poquito más explicado. Queremos entender un poco más lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Ok? Entonces, este hombre sale de Capernaum y viene a Caná de Galilea. Capernaum estaba como a unas 16 millas de distancia de Caná. 16 millas caminando es aproximadamente 5 horas. ¿Ok? Entonces,
Aquí vemos lo que comúnmente nosotros decimos como seres humanos. Yo haría cualquier cosa para que mi hijo se salve. Este hombre empezó a caminar, caminó las 5 horas y llegó a Caná. Y en ese momento se registra el primer pedido de sanación en la historia bíblica. ¿Ok? Ese es el primer pedido de sanación en la historia bíblica. Ahora, cuando este hombre, dice aquí en el versículo 47 de Juan capítulo 4, y cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Había una angustia en el corazón del padre. Su hijo estaba a punto de morir. Y este hombre, haciendo todo lo posible para que su hijo mantuviera la vida, él empieza a caminar por 16 millas. Ahora, imagínense cuando alguien está pasando por esta situación. Mi hijo está a punto de morir y yo tengo que caminar por todo este tramo. No es como en este tiempo que nosotros montamos al automóvil y empezamos a manejar. El hombre iba caminando. En su mente iba la preocupación de que el tiempo le alcanzara para que el hijo no muriera en el tiempo que él usaba para caminar de un lado al otro. ¿Qué tan angustiado iba caminando este hombre? Ciertamente nosotros podemos entender, los que somos padres, que verdaderamente cuando un hijo se encuentra en alguna situación de peligro, la angustia viene a nuestra mente. Ahora, pero la Biblia dice que este hombre escuchó que Cristo Jesús iba a estar ahí en Caná de Galilea. ¿Cómo es que se enteró? En el versículo 45 nos dice, cuando llegó a Galilea, fue bien recibido. Cuando llegó a Galilea, Cristo fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Estos galileos se encargaron de decir, de pasar las noticias que Cristo Jesús iba a estar allí en Caná de Galilea. Es como este hombre escuchó que Cristo iba a llegar a ese lugar y es entonces cuando él decide, voy a empezar a caminar de este lugar y voy a llegar hasta allá y voy a encontrarme con Cristo Jesús. Y yo le voy a pedir que él venga y que sane a mi hijo. Pero la pregunta es, a pesar de toda su angustia, ¿qué tan fuerte estaba la fe de este hombre? Vamos a ver lo que nos dice el Espíritu Santo acerca de la fe que presentaba este hombre. Al llegar a Caná, encontró que una muchedumbre rodeaba a Jesús. Primer obstáculo. Gente que estaba rodeando a Jesús no podía permitirle que este hombre llegara hasta donde estaba Cristo Jesús. Y dice el Espíritu Santo, con corazón ansioso, se abrió paso hasta la presencia del Salvador. Quería este hombre, venía muy ansioso, preocupado, y quería llegar hasta donde estaba Cristo Jesús, pero se encuentra con un primer obstáculo, que es la muchedumbre. Vence el primer obstáculo. Y dice en otro parrafito, su fe vaciló. ¿Qué vemos en este preciso instante? Después de que él logró vencer el primer obstáculo, su fe vaciló. Cuando pasamos o nos encontramos con un obstáculo en las cosas que nosotros queremos hacer, lo primero que va a pasar en nuestro corazón, que nuestra fe empieza a vacilar. Y dice, su fe vaciló cuando vio tan solo a un hombre vestido, ¿de qué manera? Sencillamente, cubierto de polvo y cansado del viaje. Es decir, este hombre, cuando mira a Cristo Jesús y no ve lo que él esperaba ver,
su fe vacila. Pero no queda ahí la historia. Después de que su fe vacila, el siguiente parrafito dice, dudó de que esa persona pudiese hacer lo que había ido a pedirle. ¿Se imaginan cómo es que un primer obstáculo nos lleva a que nuestra fe vacile? Y no solamente eso, sino que cuando la fe vacila, eso también nos hace dudar. Ahora, esto es lo que experimentó este hombre. Y pensó, puede ser que yo no reciba lo que yo vengo a pedir a este hombre. Pero gracias a Dios que ese sentir no quedó en el corazón de él. Porque la escritura sigue diciendo, sin embargo, logró entrevistarse con Jesús y rogó al Salvador que le acompañase a su casa. Ahora, este hombre, haciendo un énfasis en que que era parte del pueblo de Israel, que conocía la ley de Dios y que en ese momento también ya había escuchado cuántas cosas había hecho Cristo Jesús. ¿Hasta qué punto su fe estaba de fuerte? Vamos a ver la comparación más adelante, que este hombre dice, ven, acompáñame a mi casa para que sanes a mi hijo. En comparación con otro hombre que dijo solamente di la palabra y él será sano. Continúa diciendo, y esto es la esperanza que nosotros y cada uno de nosotros tenemos en este último parrafito donde dice, mas Jesús ya conocía su pesar. Desde antes que saliera, dice la palabra de Dios, desde antes que saliera de la casa donde su hijo estaba ya ahí en cama, agonizando, Cristo Jesús ya sabía la situación de él. Y esto me da esperanza a mí porque me da a entender que no importa en qué situación es la que yo estoy viviendo, Dios ya conoce por lo que yo estoy pasando. Y Dios quiere estar ahí ¿para qué? Para ayudarme. Entonces, aquí podemos ver muchas diferentes cosas y vamos a contarlas. Primero, que su fe no era tan fuerte. Escuchó de Cristo y aparentemente creyó en él, pero como no tenía una relación personal, su fe no podía agrandarse. Segundo, el camino desde Capernaum hasta Caná, que son 5 horas de camino, lo recorrió solamente ¿por qué? Por la necesidad que él tenía, pero no tenía mucha fe. Número 3, pero al llegar a Caná y al ver a Cristo, se desanimó porque no vio lo que él esperaba ver. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis. ¿Por qué muchas veces nosotros nos desanimamos en nuestro caminar espiritual, en todas nuestras vidas? Porque no recibimos o no vemos lo que nosotros esperamos recibir de aquel en quien estamos poniendo nuestra confianza. Número 4. Y al hablar con Jesús, no recibió la respuesta que esperaba escuchar, sino una amonestación. Ahora, en esta amonestación, en todo momento que Dios nos va a traer una amonestación, no es con el fin de hacernos sentir mal. Muchas veces Dios nos va a hablar de esta manera, con mucho amor. Pero puede ser que la palabra que escuchemos no venga con amor. Puede suceder eso. Sin embargo, nosotros no tenemos que dejar de creer que porque no me están diciendo esta palabra con amor, esto que estoy escuchando no venga de Dios. Dios está interesado en mi vida. Dios está interesado en mi carácter. Y Él quiere ayudarme. Y Él sabe completamente lo que Él tiene que usar para que mi carácter cambie. Pero muchas veces, en lugar de escuchar estas cosas y estar agradecido con Dios porque nos sigue
teniendo en cuenta, molestia viene a nuestras vidas. Ahora, pero vamos a ver si en la historia este hombre se molestó. Miren qué fue la amonestación que recibió. En el versículo 48 dice, y Jesús le dijo, y noten la palabra escrita, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. La pregunta es, ¿por qué dijo Cristo Jesús ustedes? Si el que iba a pedir el favor era una sola persona. Porque Cristo Jesús no solamente se interesa en una sola persona. Cuando Cristo Jesús envía un mensaje, Él lo va a enviar de manera que pueda ser tomado por mí, por ustedes y por la gente que está por allá afuera. Por eso dijo Él, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Ahora, regresando un poco en la historia, Cristo Jesús habló mucho y muchas veces con el pueblo de Israel. Cristo Jesús presentó muchos diferentes milagros delante de ellos. Sin embargo, ellos no lo quisieron aceptar. Por eso nos dice en Mateo 12:38, algunos de los fariseos y de los maestros de la ley dijeron, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. ¿Cuál es la tendencia de nosotros como seres humanos? Si no me muestras, si no me das, no te creo. Si no me enseñas, no te puedo recibir conforme lo que tú me estás diciendo que eres. Esa es la naturaleza humana. Y esto es lo que Dios quiere cambiar en nosotros. Esto es lo que Dios quiere quitar de nuestro medio. La incredulidad. Muchas veces hemos aplicado estas cosas en nuestra vida común. Aún en la vida normal, cuando nosotros, por ejemplo, entablamos una relación amistosa, una relación que no solamente va a la amistad, sino también en un futuro para formar una pareja. Yo creo que todos hemos pasado por la misma experiencia y no creemos que nos puede dar la pareja hasta que lo recibimos. Y estas cosas muchas veces crean conflictos. Dios quiere que nosotros lleguemos a ser como aquellos pequeños que confían en sus padres, que cuando el padre le dice, voy a hacer esto por ti, el niño está gozoso, está confiado de que va a recibir lo que el padre o la madre le ha dicho. Ahora, vamos a seguir adelante en la historia. Pero Cristo sabía también que el Padre, en su fuero íntimo, ¿cómo es que sabía Cristo Jesús que lo que estaba pensando este hombre? Porque Cristo Jesús tiene la capacidad de leer la mente. Por eso dice, sabía que en lo íntimo se había impuesto ciertas condiciones para creer en Jesús. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho estos mismos acertos? Yo quiero creer en Cristo Jesús, pero se nos dificulta. No tenemos la suficiente fe como para creer en Él. Pero si Cristo hace esto por mí, yo voy a creer más en Él. Si Cristo me concede estas cosas, yo lo voy a seguir. No es de la manera como la fe funciona. Decía este hombre, y a menos que se le concediese lo que iba a pedirle, no le recibiría como el Mesías. Es decir, si Cristo no salvaba a su hijo, Cristo no iba a ser el Mesías para este hombre. Cosa terrible que nosotros como seres humanos actuemos de esta manera. Pero vuelvo a repetir, no es la forma como funciona la fe. En este otro párrafo nos dice,
Cristo requería que él creyera antes de poder ver el milagro. Eso es lo que quiere hacer Dios en nuestras vidas. Que nosotros creamos en Dios, en Cristo Jesús, mucho antes de que nosotros recibamos cualquier cosa que nosotros le vayamos a pedir. Y continúa diciendo esta lectura, porque la fe que es condicional, basada en el recibir cierto pedido, descansa en un fundamento débil. Es decir, si yo quiero pedirle a Dios que me conceda algo, y cuando me lo conceda, entonces yo creo en Él, estoy fundando mi fe en un fundamento completamente débil, que no va a servir en un futuro. Y el escrito nos continúa diciendo por qué es un fundamento débil. Dice, y fallará cuando en las circunstancias, cuando Dios vea que es mejor no conceder el pedido, ¿qué sucede? Entonces no creo en Dios. Muchos seres humanos estamos en esta situación. Y estamos viendo la historia de uno que era parte del pueblo de Israel, uno de aquellos que se decía creyente en Dios. Sin embargo, vemos que su fe no era la fe que le agrada a Dios. Así que este fue el error más grande que se ha introducido en los corazones de los seres humanos. Sin embargo, este hombre tenía un poquito de fe. Y ese poquito de fe la usó Cristo Jesús para acrecentarla. Y en ese sentido todos tenemos la esperanza, ¿cierto? Tenemos un poquito de fe. Bendito sea Dios. Porque esa poquita de fe que ahorita en este momento tenemos, Dios la va a engrandecer. Pero vamos a ver cómo. Ahora este hombre le ruega a nuestro Señor Jesucristo. Le dice, Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Ahí está el poquito de fe. Este hombre con su angustia le está pidiendo a nuestro Señor Jesús, ven, salva a mi hijo. El Espíritu Santo nos habla de esta manera, que la transformación tomó lugar en ese momento. Es decir, la poquita fe que tenía este hombre empezó a crecer. ¿Por qué? Miren que dice lo siguiente. El funcionario se dio cuenta de que Jesús leyó su corazón. ¿Qué sucede cuando nosotros entendemos que Cristo está leyendo nuestros corazones? A cada momento, a cada instante. Miren qué pasó con este hombre. Y él pudo ver que sus pensamientos habían sido egoístas. Cuando nosotros entendemos que Cristo Jesús está ahí y aún leyendo nuestros corazones, nos damos cuenta, yo estoy actuando mal. No estoy haciendo las cosas como yo debiera. Estoy pidiendo egoístamente, a pesar de que él estaba pidiendo para su hijo, él se da cuenta que sus pensamientos estaban siendo un tanto egoístas, porque él quería recibir primero y después creer. ¿Qué pasa en nuestra vida cuando nosotros vamos caminando también por ahí y nosotros queremos recibir antes que nos den? Ese es el sentimiento egoísta del cual Dios habla. Entonces, continúa diciendo, y entendió que su única esperanza de salvar a su hijo descansaba en ejercitar una fe incuestionable e incondicional. Es decir, nosotros no tenemos que preguntar, ¿puedes tú hacer esto, Señor? Debemos creer que Él puede. Muchas cosas pueden venir a nuestras vidas. Puede haber muchas diferentes tribulaciones alrededor de nosotros y que nos están tocando, están queriendo destruirnos. Porque esas son las cosas que el enemigo de Dios está usando. ¿Para qué? Para mantenernos abajo en el suelo, con el pie así. Porque Él no quiere que nos levantemos a glorificar a Dios. Pero cuando nosotros nos damos cuenta
que solamente teniendo una fe incuestionable e incondicional en Dios podemos recibir las cosas, entonces las cosas cambian en nuestra vida. ¿Qué otra cosa tenía que entregar? Y su incredulidad, y que su incredulidad y falso orgullo debían ser entregados ¿a quién? A Dios. Es muy importante que a cada momento, no importa cuánto pensemos que nosotros creemos en Dios, oremos de esta manera. Señor, puede haber incredulidad en mi corazón. Puede ser que no estoy creyendo de la manera como tú quieres que yo crea en ti. Y esto debe ser por el orgullo que yo tengo todavía en mi corazón. Quebranta ese orgullo para que yo pueda creer en ti. ¿Y saben qué va a hacer Dios? Él lo va a hacer. En este otro parrafito, aunque este oficial tenía un poco de fe, porque sí la muestra, ¿no? Porque él empezó a hacer su caminata desde Capernaum hasta Caná. Ahí está mostrando ese poco de fe. Y no solamente eso, sino porque vino a buscar, dice aquí, lo que para él era muy valioso, que era la salud de su hijo. Ahora Cristo le concedería aún más que eso. ¿Saben? Cristo Jesús tiene en las manos cada una de las peticiones que nosotros le hemos hecho. Pero muchas veces nosotros vamos a notar, bueno, es que todavía no recibo lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Y aún a mí me ha pasado. Pero en un sentido yo espero y espero y espero para que sea el tiempo de Dios en que yo pueda recibir lo que Él quiere darme. Porque saben, cuando Él da una bendición, no solamente quiere bendecir a aquel que está pidiendo la bendición, sino quiere bendecir a toda la familia que está alrededor de nosotros. La Biblia dice que este alto funcionario empezó a creer más. Y en Juan 4:50, ahora escuchó la voz de Cristo Jesús de diferente manera. Y Cristo Jesús le dijo, vuelve a casa, que tu hijo vive. ¿Qué sentiría este hombre cuando escuchó estas palabras saliendo de la boca de Cristo Jesús? Ya su fe estaba acrecentándose. Ya él estaba creyendo que lo que recibiría de Cristo Jesús lo iba a recibir ciertamente. El gozo empieza a venir al corazón de él y él empieza a creer lo que escuchó de labios de nuestro Señor Jesucristo. Porque el versículo continúa diciendo, y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Ya no preguntó más, ya no argumentó nada más. Después de que este hombre escuchara lo que Cristo Jesús le había dicho, él cree y empieza su viaje de regreso a Capernaum. Sin embargo, la historia dice que él no regresó inmediatamente. Empezó a caminar, pero llegó a alguna parte y ahí se quedó y continuó caminando el siguiente día. Pero ¿qué quería hacer Dios con él? Ya lo hemos dicho, pero vamos a leerlo de la manera como está escrito. Jesús tenía un don mayor que otorgarle. Deseaba no solo sanar al niño, sino hacer participar al oficial y a su casa de las bendiciones de la salvación. ¿Se dan cuenta cómo es Dios? Dios no solamente quiere bendecir a aquella persona que está pidiendo el milagro de su vida, sino que Él quiere dar mucho más allá que eso. Y en este sentido, Él quería dar la bendición de la salvación al Padre, al Hijo y a toda la familia. Pero no solamente ahí queda este propósito, sino dice, y encender una luz en Capernaum, que había de ser pronto el campo de sus labores. Es decir, de la misma manera como los galileos hablaban de las cosas que él había hecho en aquel tiempo y en aquel lugar,
y por esa razón este hombre escuchó que Cristo Jesús iba a Caná. Ahora este hombre iba a ser usado para que los que estaban viviendo ahí en Capernaum también empezaran a escuchar de quién era Cristo Jesús. No es coincidencia que nosotros cuando nos venimos a escuchar también del mensaje de Cristo Jesús, también gozosamente lo compartimos. La mayoría de los que estamos aquí ha sido porque hemos compartido el mensaje de salvación con todos y cada uno de ustedes. Y es como Dios empieza a trabajar en las vidas y los empieza a reunir aquí en este lugar. Pero notemos que Dios no solamente quiere darnos un simple milagro. Él quiere salvarnos y vivir una vida eterna. Pero ¿qué tenía que comprender este noble? El segundo parrafito dice, pero el noble debía comprender su necesidad antes de llegar a desear la gracia de Cristo. Es decir, si nosotros no vemos qué tan miserables somos, que sin Cristo no podemos hacer nada bueno, no podemos desear la gracia de Cristo. Podemos ver que tenemos una vida agradable. Podemos ver que tenemos una estancia agradable en este lugar. Pero esa no es toda la necesidad que nosotros tenemos como seres humanos. Nuestra verdadera necesidad es la necesidad espiritual, y en ese sentido es como debemos ver las necesidades nuestras. Ahora, miren qué dice esta otra parte. Este cortesano representaba a muchos de su nación. Es decir, Cristo no solamente se había interesado en una sola persona, ni aún en su propia familia, sino también en la nación a la cual representaba este hombre. Por este hombre, la nación debía conocer de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Continúa diciendo, se interesaba en Jesús por motivos egoístas. Ellos, los israelitas de aquel tiempo, escuchaban de Cristo y querían seguir a Cristo, pero se interesaban en Él por motivos egoístas. Continúa diciendo, esperaban recibir algún beneficio especial de su poder y hacían depender su fe de la obtención de ese favor temporal. Es decir, a ellos en aquel tiempo también pensaban lo mismo que este oficial del rey. Decían, si yo no recibo, yo no puedo tomar a este hombre como el Mesías. Pero ¿qué es lo que estaban ignorando? Dice la última parte, pero ignoraban su enfermedad espiritual y no veían su necesidad de gracia divina. La semana pasada hablábamos de cómo la luz que se supone que debe hacer que nosotros podamos tener discernimiento de manera que podamos caminar de mejor manera delante de Dios, muchas veces ciega a los seres humanos. ¿Por qué? Porque aunque venga la luz, si yo quiero rechazar esa luz en lugar de hacerme un bien, me va a hacer un daño. Eso es lo que sucedió con aquel pueblo en aquel entonces. Ahora, ¿por qué debemos meditar en esa historia? Vamos a ver por qué debemos meditar en esa historia. Yendo ahora al capítulo 20 del libro de Juan y a pensar un poquito más en lo que sucedió en la historia de Tomás. Y la Biblia nos dice así, que Cristo había aparecido a María Magdalena y María Magdalena viene y le dice a los discípulos que Cristo Jesús había resucitado. Después Cristo Jesús se aparece nuevamente a los discípulos. Y como les había dicho hace un momento, pero Tomás no estaba ahí. Entonces Cristo se aparece a los discípulos y les dice en el versículo 21,
la paz sea con ustedes. Y acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿De qué se había privado el apóstol Tomás? No recibió el Espíritu Santo por no estar junto con los demás discípulos. ¿Cristo lo iba a dejar así? No. Él está interesado porque todos y cada uno de nosotros recibamos del Espíritu Santo. En el versículo 24 nos dice, creo que todos entendemos la historia, pero en el versículo 24 nos dice, pero Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos vienen y le dicen a Tomás, ¿cuál fue la respuesta de Tomás? Tomás dijo, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. ¿Cuántos de nosotros nos sucede estas mismas cosas? Que hasta que no veamos las cosas que nosotros queremos ver, entonces ahora sí vamos a creer en Cristo Jesús. ¿Cuál era el peligro aquí? Miremos lo que dice más adelante. Tomás había asumido una posición sumamente irrazonable. Es decir, no hay razón de sentir que tengo que tocar para que yo crea. Eso no es fe. Pero Tomás había tomado esta posición. Y había establecido, dice que él había establecido las únicas condiciones para su fe. Pero Jesús, mediante su generoso amor y consideración, derribó todas las barreras que Tomás había levantado. Y en ese sentido, muchos de nosotros también edificamos barreras para que nosotros no podamos creer completamente en nuestro Señor Jesucristo. Y esas barreras vienen de aquel que no es amigo de Dios, por las insinuaciones de Él, por las enseñanzas que nosotros hemos recibido en nuestra vida antigua, pero levantamos este tipo de pensamientos preconcebidos y no queremos creer hasta que no recibamos. Ahora, hay algo que también tenemos que entender. Cristo habló con generosidad y con amor, con consideración para derribar estas barreras que Tomás había levantado. Pero muchas veces nosotros no hacemos esto, sino lo hacemos de manera diferente. Y miren qué dice la segunda parte. La controversia persistente rara vez debilitará la incredulidad. Es decir, entre más le digamos a alguien, cree en Cristo, cree en Dios, cree en tu Salvador, más se va a revelar. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo debemos hacer las cosas? Siempre conforme lo hizo Cristo Jesús, con un espíritu generoso, con consideración, podemos derribar las barreras de la incredulidad. Continúa diciendo que no solamente rara vez debilitará la incredulidad, sino más bien hará que se ponga a la defensiva. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, cuando ustedes quieren compartir algo con alguien y de repente ya tienen el verso en la mente y lo quieren compartir, pero esa persona se pone a la defensiva? ¿Qué hace? Todos lo saben, no quieren escuchar. Eso es ponerse a la defensiva. Entonces, cuando nosotros persistimos en estar presentando y presentando de una manera equivocada, en lugar de debilitar la incredulidad, hacemos que se opongan más y se hagan más defensivos. Dice, hallando así nuevos argumentos y excusas. Entonces, ¿qué sucede cuando la persona
continúa más en la incredulidad, usa más argumentos y los va a encontrar, porque Satanás es de manera que va a proveerlos de manera que el que no cree tenga aún más argumentos para que se pueda defender y diga, no, esto no es cierto. Esto es así. Ahora, ¿cómo lo debemos hacer? Jesús, revelado en su amor y misericordia, como el Salvador crucificado, arrancará de muchos labios que una vez estuvieron mal dispuestos el reconocimiento de Tomás. ¿Qué reconoció Tomás? Después de que tocó, después de que él se aseguró que era Cristo Jesús que estaba ahí enfrente de él, ¿qué es lo que reconoció? ¿Qué exclamó Tomás? Él dijo, Señor mío y Dios mío. Pero hermanos, no hay necesidad que nosotros toquemos para creer. Como seres humanos podemos ayudar a otras personas a creer, pero lo debemos hacer, como dice el tercer parrafito, Jesús revelado. Es decir, yo tengo que revelar el carácter de Jesús en mi vida para que las personas que me van a escuchar puedan creer en Cristo Jesús. Si yo lo quiero presentar solamente con palabras, sin testimonio, esto no va a servir. Pero vamos de regreso a la historia. Ahora este hombre va de regreso a Capernaum. Y en el versículo 51 y 52 nos dice, cuando el oficial se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia que su hijo estaba vivo. Y este hombre les preguntó, diciendo, cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer. En la versión Reina Valera dice a la hora séptima, pero aquí en la nueva versión internacional dice a la 1 de la tarde. Esa es la hora que quiere decir en la hora séptima. A la 1 de la tarde es cuando se le quitó la fiebre. Y el escrito sigue diciendo, mientras estaba aún lejos de su morada, sus siervos le salieron a su encuentro y ansiosos de aliviar la angustia que seguramente debía sentir. ¿Qué pensaron ellos que sentía este hombre? Angustia. Y querían que él se sintiera mejor. Vienen y le dicen, tu hijo está vivo. Mas este hombre, dice aquí, no manifestó sorpresa por la noticia que le traían, sino que con un interés cuya profundidad ellos no podían conocer, les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar el niño. Y ellos le contestaron, ayer a la 7ª hora le dejó la fiebre. Entonces vemos al padre que va y saluda al hijo. Dice, el padre corrió a saludar a su hijo. Le estrechó sobre su corazón como si hubiera recuperado la muerte. Y le agradeció repetidas veces a Dios por la curación maravillosa. Ahora, vemos qué tan importante es la fe. Y el apóstol Santiago nos habla acerca de ese punto, diciendo, hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? La fe tiene que tener obras. ¿Y cuál fue la obra de este hombre en el sentido y en la historia que estamos viendo? Que él, después de creer, caminó seguramente de que él iba a recibir el regalo que Cristo le estaba concediendo. Y entonces esta es la obra. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿quieres convencerte de que la fe sin las obras es estéril o muerta? Y continúa diciendo, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahora, ¿qué debemos aprender en esta historia? El oficial del rey representaba a la mayoría del pueblo de Israel, que a pesar de decirse creyentes, estaban llenos de escepticismo. Que el pueblo actual no es diferente en ninguna manera al pueblo antiguo de Israel.
que si nuestra fe no está tan fuerte, ahora sabemos a dónde ir para que nuestra fe sea más y más fuerte. Y si Dios también nos ha restaurado nuestra fe, ahora nosotros tenemos que servir de bendición para otros. ¿Y dónde debemos empezar? Por la casa, después los vecinos y después hasta donde Dios nos lleve. Ahora, para ir terminando, hay una historia, otra historia diferente, que nos habla de diferente manera. Y esta historia es de alguien que no formaba parte del pueblo de Israel y que nos da la certeza de que sí hay personas que no han escuchado mucho de Cristo Jesús y sin embargo creen en Dios. ¿Ok? Y vamos a verla. Al entrar a Jesús a Capernaum, se acercó un centurión pidiéndole ayuda. Esto está en Mateo 8:5. Y le dijo: Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Ahora es un hombre que no es creyente, pero tiene ese dolor que el siervo está sintiendo. Y él viene a Cristo Jesús porque este hombre también había escuchado de Cristo Jesús y lo que Cristo Jesús podía hacer. Y él inmediatamente creyó. Y aunque Cristo Jesús le responde: iré a sanarlo. Miren lo que dice este hombre, demostrando la fe que él tenía. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. ¿Se dan cuenta cuál es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón? Esa fe que no es necesario que Cristo venga y me visite para que yo pueda ser sano o esté bien en algún sentido, sino simplemente el hecho de que yo crea y decirle a Dios: solamente di la palabra y yo recibiré, y yo voy a obtener lo que te estoy pidiendo. Ahora explica este centurión: porque yo mismo soy hombre sujeto a órdenes superiores. Es decir, aunque yo tengo mando, tengo autoridad, sin embargo también obedezco. Y además tengo soldados bajo mi autoridad. Y le digo a uno: ve y va. Y al otro: ven y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, en el versículo 10, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. La fe es la llave que nos hará entrar al cielo. Por eso es muy importante que nosotros cultivemos la fe. ¿Cómo la vamos a cultivar? A través de una comunión con Dios todos los días. Ahora miren qué más dijo Cristo Jesús al centurión. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán del banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo 8:11. Muchos que no han tenido una conexión con Cristo en su vida personal van a llegar a creer y van a llegar a estar junto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, pero miren el versículo 12. Pero a los súbditos del reino. ¿Qué reino? ¿De cuál reino está hablando Cristo Jesús? Porque miren cómo continúa el versículo. Se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, ¿a qué reino se está refiriendo Cristo Jesús? El reino de la oscuridad, aquel que produce la incredulidad. Esos que quieren estar ahí en el reino de la oscuridad van a ser echados afuera, donde va a ser el llanto y el rechinar de dientes.
Entonces, finalmente le dice al centurión, luego Jesús le dice al centurión, ve, y todo se hará tal como creíste. ¿Cómo estamos creyendo hoy? ¿Queremos recibir las bendiciones de Dios? Creamos, hermanos. Que tenemos algún problema físico, algún problema de salud, creamos, porque esa es la llave que va a hacer que verdaderamente yo recupere mi salud, tanto física como espiritual. Porque si no creo conforme Dios quiere que crea, entonces no voy a recibir lo que estoy pidiendo. ¿Qué sucedió después de que fue dicho esto a este centurión? Y en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. El siervo ya no sintió aquellos terribles dolores. ¿Cuál es el apelo entonces para nosotros en esta mañana? Miren qué dice el apelo. Cristo Jesús le habló a Tomás y le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto, sin embargo, creen. Dentro de aquellos dichosos podemos estar nosotros. Nosotros no hemos visto a Cristo Jesús. Nosotros no hemos tocado a Cristo Jesús. Pero si hemos creído en Él, debemos estar dichosos. Porque cada una de las cosas que nosotros recibamos o pidamos a Él, las vamos a recibir con seguridad. Y este es mi deseo, mi oración para todos y cada uno de nosotros. Que nuestra fe no flaquee. Cristo es nuestro Señor y nuestro Dios. Así que no seamos incrédulos, sino seamos creyentes. Esa es mi oración para todos y cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga.